Hola, ¿qué tal? Quiero hablar de mi país, de Argentina, del país que tenemos y del país que viene. Mi nombre es Kevin Fernández, tengo 21 años. Soy un Jesús mariense, orgullosamente cordobés, orgullosamente argentino. Y justamente por ese orgullo me duele más. Mi país, tu país, es uno que me duele en el alma. Y no me duele por odiarlo. Me duele porque lo amo. Porque sé lo que puede ser y veo lo que es. Porque cuando uno ama, no romantiza. Señala lo que está mal para poder corregirlo. Y lo digo con claridad. No estoy orgulloso de esto. No estoy orgulloso de la corrupción. No estoy orgulloso de la injusticia. No estoy orgulloso de la decadencia moral, del irrespeto, de la resignación. No estoy orgulloso del país que describo cuando hablo de todo lo que nos está lastimando. Estoy orgulloso de ser argentino, sí, pero no de lo que hemos permitido que nos pase. Me duele un país donde no se respeta la dignidad humana. Y la dignidad humana no es un concepto vacío, ni una palabra linda para utilizar en discursos. Es reconocer que cada persona, por el solo hecho de existir, merece respeto, oportunidades, trato justo y condiciones mínimas para desarrollarse. Es entender que nadie es descartable, que nadie vale menos por pensar distinto, por tener menos recursos o por no pertenecer a nuestro grupo. Me duele un país donde se perdieron valores y códigos de respeto. El respeto no es sumisión, es reconocer límites, es saber que mi libertad termina donde empieza la del otro, es decir por favor, permiso, gracias, buenos días, sin sentir que eso me hace débil. Es cumplir con la palabra dada. Es entender que la convivencia se construye con pequeños gestos cotidianos que sostienen el tejido social. Me duele un país donde las personas buscan constantemente el señalamiento, donde es más fácil acusar que argumentar, donde se busca el error ajeno para destruirlo en lugar de corregirlo, donde el debate se convirtió en combate y la diferencia de opinión en enemistad personal. Vivimos en un país donde muchos quieren ser soldados de un partido político, cuando lo que deberíamos ser es soldados del pensamiento crítico. Pensamiento crítico no es odiar, es cuestionar con fundamentos, es analizar decisiones, exigir explicaciones, comparar información de fuentes confiables y verificables y pedir, sobre todo, transparencia. No es criticar por criticar, es puntualizar lo que está mal para que pueda ser mejorado. Es no aplaudir todo por fanatismo, ni rechazar todo por prejuicio. Hoy, estar en contra de un partido te convierte automáticamente en enemigo político. Y eso es un error gravísimo. En una democracia madura debería haber siempre sinergia de ideas, búsqueda de consensos, construcción colectiva. Porque el poder más grande del ser humano no es el grito, no es la imposición, no es el insulto. El poder más grande del ser humano es el trato y el contrato. Es la capacidad de sentarse a negociar, acordar y ceder en algo para ganar en conjunto. Me duele un país donde no se respeta al trabajador, donde se sospecha del empresario, donde se mira con desconfianza al productor del campo. Un país que en lugar de generar puentes, genera trincheras. Necesitamos trabajadores dignificados, empresarios responsables y no explotadores, productores, sobre todo nacionales, apoyados.
No necesitamos enemigos internos, necesitamos reglas claras y equidad. Me duele especialmente que no se respete al trabajador honesto, ese que se levanta temprano, bien temprano en la mañana, o cumple un horario a la tarde, que se esfuerza, que resigna tiempo con su familia para poder llevar un trozo de pan a la mesa. Ese que no pide privilegios, sino estabilidad, previsibilidad, dignidad y respeto, pero por sobre todas las cosas, dignidad. Me duele un país donde para muchos trabajadores comer carne o ir a un restaurante se está convirtiendo en un lujo, como si aspirar a vivir mejor fuera un pecado. Trabajar dignamente debería permitir vivir dignamente, sin culpa, sin vergüenza. Me duele un país donde la corrupción parece el pan de cada día, donde la justicia es lenta, ineficiente y muchas veces selectiva, donde los derechos humanos se invocan según conveniencia y no como un principio universal. La justicia que llega tarde no es justicia, y la impunidad erosiona la confianza social para vaciarla por completo. También me duele cómo se habla de la libertad. La libertad que yo defiendo es poder elegir tu camino, es emprender sin que te asfixien, es trabajar sin que te castiguen por crecer, es pensar y decir, bajo un marco de respeto, lo que tú quieras sin miedo. Vuelvo a repetir, es pensar y decir lo que tú quieras sin miedo, bajo un marco de respeto. Es la posibilidad de elegir dentro de un marco que protege a todos y asumir esto, grábenselo bien, y asumir que mis actos impactan en otros. La libertad no es hacer lo que quiero sin consecuencias. La verdadera libertad es aquella con reglas claras y justas. Es responsabilidad. Sin normas no hay libertad. Hay caos. Y en el caos siempre va a perder el más débil. La libertad, bien entendida, protege al trabajador, al emprendedor, al empresario y al ciudadano común. No es privilegio de unos pocos, es garantía para todos. Abre las puertas para que sean exclusivamente ellos, en base a sus convicciones, a su voluntad, su esfuerzo y sus proyectos, quienes recorran ese camino, sin imposiciones arbitrarias, sin techos ideológicos, sin que alguien decida por ellos hasta dónde pueden llegar. Me duele que se haya demonizado a las Fuerzas Armadas, cuando su única función es clara: defender la soberanía nacional, la independencia y la integridad territorial frente a amenazas externas y contribuir a la paz. Me duele que se le falte el respeto a las fuerzas de seguridad, cuya única misión es preservar el orden público, garantizar la seguridad ciudadana y hacer cumplir la ley, previniendo delitos, investigando hechos ilícitos, protegiendo la vida y los bienes que constituyen nuestro patrimonio cultural. Ojo, claro que existen abusos en esos sectores, claro que hay corrupción, claro que algunos se aprovechan de la chapa, y eso debe ser sancionado con firmeza acorde a la ley. Pero tampoco se puede generalizar ni desproteger a quienes cumplen su deber, muchas veces sin recursos, sin respaldo y sin condiciones dignas. Me duele un país donde nuestros niños y adolescentes están perdidos en el vicio, atrapados en consumos problemáticos, seducidos por la cultura de lo inmediato,
donde muchos encuentran más contención en la calle que en el hogar, en la familia o en la escuela. Me duele un país donde la educación perdió totalmente su centralidad, donde los docentes luchan diariamente sin herramientas suficientes, donde el mérito y el esfuerzo dejaron de ser faros claros. Me duele un país donde nuestros jóvenes ven su futuro y tienen proyectos, pero afuera. Un país donde el talento se prepara acá, se forma acá, sueña acá, pero termina produciendo, innovando y creciendo en otro lugar. Donde la esperanza no está en construir, sino en irse. Y eso no debe ser normal. Porque no hay dolor más silencioso y más profundo para un padre y una madre que ver a su hijo subirse a un avión e irse. Ver a su princesa, a su bebé, a su príncipe, irse en un avión en búsqueda de un futuro mejor. No lo hacen por aventura, no por intercambio, no lo hacen por curiosidad, ni siquiera por turismo. Irse porque sienten que acá no puede proyectar, no puede ahorrar, no puede planificar, no puede crecer. Irse con una valija cargada de sueños y dejar atrás abrazos, cumpleaños, domingos en familia, amigos y mates compartidos. Es repudiable que el proyecto de vida de un joven argentino, de una joven argentina, esté condicionado por la falta de oportunidades en su propia tierra. Es totalmente devastador que el aeropuerto se convierta en el símbolo del progreso personal. Un país no puede celebrar que sus hijos se vayan para sobrevivir. Un país sano y serio los retiene, los potencia y les da razones de sobra para quedarse. Me duele cómo tratamos a nuestros abuelos y jubilados, aquellas personas que verdaderamente trabajaron toda su vida y aportaron, que construyeron lo que hoy tenemos y que muchas veces viven con ingresos insuficientes, con medicamentos inaccesibles, en la más absoluta soledad. No son un número, no son ninguna carga, no son ningún gasto, son memoria viva, y tratarlos como seres descartables es una de las mayores derrotas morales y éticas que podemos tener. Me duele la pobreza estructural que se hereda generación tras generación. Me duele la informalidad laboral que condena a millones en incertidumbre. Me duele la inflación que devora salarios y sueños. Me duele la falta de previsibilidad que ahuyenta proyectos. Me duele la grieta, esa maldita grieta que nos partió en dos, como si amar al país fuera patrimonio exclusivo de un solo sector. Pero sobre todo, me duele la resignación. Esa idea instalada de que siempre fue así y nunca va a cambiar. Porque los países no cambian solos. Cambian cuando su gente hace clic. Cuando usted puede cambiar su mentalidad. Y yo no me pienso resignar. Me niego rotundamente a creer que este país se quedará así para siempre. Me niego a aceptar que la decadencia sea nuestro único destino. Tengo esperanza. Tengo la convicción de que podemos reconstruirnos, de que podemos corregir el rumbo, de que podemos volver a estar a la altura de nuestra propia historia. Porque estamos hechos de historia. Estamos hechos de luchas que parecían imposibles, de crisis que nos doblaron, pero no nos quebraron, de generaciones que cayeron y otras que se levantaron. Estamos hechos de abuelos que vinieron sin nada, de padres que resistieron, de hijos que todavía sueñan. Estamos hechos de cicatrices y de gloria, de errores y de aprendizajes, de caídas y de volver a empezar. Un país no es solo su presente, es
su memoria. Y mientras recordemos quiénes fuimos, podemos decidir quiénes vamos a ser. El país que viene no se construye con odio, no se construye con división, no se construye con fanatismo, no se construye con relatos que tapan la realidad. Se construye con verdad, con instituciones fuertes, con educación de calidad, con justicia totalmente independiente, con trabajo genuino, con respeto a la ley, con diálogo sincero, con libertad responsable y con un repudio profundo e inquebrantable a la corrupción y a la delincuencia. Eso son el cáncer más grande de nuestra historia. Y como todo cáncer, no se negocia, se tiene que extirpar. Pero se extirpa con justicia independiente, con transparencia y con instituciones fuertes, sin impunidad, sin privilegios, sin miedo. Caiga quien caiga y cueste lo que cueste, ni siquiera la propia familia. Se construye cuando dejamos de buscar enemigos y empezamos a buscar soluciones, cuando dejamos de aplaudir lo que nos conviene y empezamos a exigir lo que nos corresponde, cuando entendemos que la patria no es un partido, no es un líder, no es una consigna. La patria es la gente, es usted, es la nación. Y hoy, desde este humilde lugar, les pido a todos y a todas que no naturalicemos lo que está mal. Les pido que no aplaudamos la corrupción cuando la cometen los nuestros, ni la exageremos cuando la cometen los otros. Les pido que volvamos a enseñar respeto en casa, en la escuela, en la calle. Les pido que cuestionemos sin odiar, que debatamos sin destruir, que pensemos antes de repetir consignas. Les pido que dejemos de ser hinchas de políticos y empecemos a ser custodios de la República Argentina. Les pido que defendamos la dignidad humana en cada acto cotidiano. Les pido que volvamos a mirar a nuestros abuelos con gratitud y a nuestros jóvenes con responsabilidad. Les pido que entendamos que la libertad sin reglas nos empuja al abismo y que el orden sin justicia nos quita el alma. Les pido que no tengamos miedo de hablar, de exigir instituciones que funcionen, fuerzas que estén bien equipadas y controladas, justicia que actúe a tiempo y políticas sociales que prioricen a la gente. Les pido que construyamos un país donde nuestros jóvenes no sueñen con irse, sino con quedarse y transformar nuestro territorio. Les pido que no se resignen, que no bajen los brazos, que no se acostumbren, porque si este es el país que le dejaré a mis posibles hijos y a los hijos de mis hijos, carajo, yo no lo quiero. Y no lo quiero no porque renuncie a él, sino porque quiero uno mejor. Uno donde la dignidad no se negocie, donde el respeto vuelva a ser una norma, donde la libertad tenga responsabilidad, donde la justicia sea justa, donde la política sea un servicio y no un negocio, donde podamos disentir sin destruirnos, donde nuestros hijos puedan despegar, pero desde acá, no escapando. Y donde cuando se nombre Argentina no sea motivo de burlas, ni de estigmas, ni de ironías. Que cuando se diga soy argentino, soy argentina, se diga con orgullo y que el mundo responda con respeto. Que nos reconozcan por nuestra cultura, por nuestra capacidad, por nuestra educación, por nuestro trabajo y sobre todo por nuestra honestidad. Que el pasaporte argentino no sea un obstáculo, sino una carta de presentación digna. Que el nombre de nuestro país
vuelva a estar asociado a grandeza moral, a talento, a la ética, al esfuerzo y al cumplimiento. Y que la bandera argentina sea la única razón que nos una por encima de cualquier diferencia. Que sea símbolo de identidad y no de división. Que cuando la veamos flamear no pensemos en partidos, ni en gobiernos, ni en grietas, sino en un pueblo que decidió respetarse, crecer y salir adelante. Que sea la bandera de la dignidad recuperada, del trabajo valorado, de la justicia funcionando, del futuro posible y la tierra de las oportunidades. Ese es el país que sueño. Y el país que viene depende puramente de nosotros. Gracias.